A nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, damos la bienvenida sobre todo a Mari Carmen y Manuel y al estimable público. Bueno, tengo dos anuncios que hacer. El primero sería sobre la biografía de Stalin escrita por Trotsky y que estaba escribiendo todavía en 1940, cuando fue asesinado, y que esta biografía había sido vendida incluso antes de escribirla. Entonces la editorial americana dijo, la biografía es nuestra, la pagamos. La recogieron, Natalia Sedova, que era su esposa, se oponía a entregarla como tal para que la corrigiera quién sabe quién, y fue corregida de acuerdo a los intereses, sobre todo del editorial, y no de acuerdo a los intereses de Trotsky. Cuando pasaron 50 años de la edición, perdieron ya los derechos exclusivos de la edición editorial americana, y entonces un equipo de investigadores ingleses dirigidos por Alan Woods se tomaron la tarea de revisarla en base a la que había sido editada y a la que había dejado León Trotsky, y lograron hacer correcciones que la acercan 40% más al texto original de cómo quedó la edición americana. Esta edición inglesa ya salió y va a ser publicada por el Fondo de Cultura Económica. Es un trabajo que Paco Ignacio Taibo ha tomado como un compromiso personal. Incluso ya Paco Ignacio Taibo anunció esto junto con el Museo León Trotsky, y el Museo León Trotsky se ha puesto en contacto con nosotros y tiene interés que el libro sea presentado por el Círculo de Estudios José Revueltas, lo cual me enorgullece bastante Sí, porque es tomarnos en cuenta bastante, ¿no? Creo que hemos hecho un buen trabajo. Entonces, y la otra cosa es que no solamente, posiblemente Paco Ignacio Taibo, por razones de trabajo, solo nos puede acompañar una vez y hacer la presentación del libro. Pero entonces se compromete el Museo León Trotsky a conseguirnos otra persona. Y esta persona parece que va a ser directamente Alan Woods, el cual me dice Gabriela, la directora del Museo León Trotsky, que Alan Woods habla español perfectamente y que nos conectaríamos en un horario, y para que sea pregrabado, un horario en que esté despierto Alan Woods y que estemos despiertos nosotros, porque hay una diferencia horario muy grande entre Londres y Tijuana. Pero bueno, ese es uno de los anuncios que quiero hacer, y quiero decir que me siento muy orgulloso de que nos tomen en cuenta. El otro anuncio, bueno, en realidad voy a hacer tres. El otro anuncio es que el siguiente libro es El escándalo del Estado de Manuel Aguilar Mora, y que Manuel Aguilar Mora va a estar conectado con nosotros para presentar la reseña del libro y que podamos discutir directamente con el autor su libro, que es un libro extraordinario. No sé si ya tuvieron oportunidad de revisarlo, pero es un trabajo verdaderamente extraordinario. Es un trabajo como de 450 páginas y que está dedicado a la mitad del libro a la teoría del Estado y a la teoría precisamente de la política, y la otra mitad está dedicado al Estado mexicano y a los problemas, los escándalos del Estado mexicano, que derivan también en escándalos del Estado en general, pero el Estado mexicano en particular, que cuando lo hizo Aguilar Mora, anunciaba ya que el Partido Revolucionario Institucional estaba bajo sentencia de muerte, decía él, por las crisis que eran muy poco manejables para ese partido, y además que fue un partido que fue creado bajo un proyecto político, sobre todo de los años 20, los años 30 y los años 40, y que no corresponde al modelo actual de la política mexicana. Va a ser verdaderamente interesante tener a Manuel Aguilar Mora como invitado y poder discutir con él. Ese es el segundo anuncio. El tercer anuncio es que me dijo Gabriela, la directora del Museo de León Trotsky, que nos enviaba y ya envió el texto de la Revolución Permanente de León Trotsky para que lo conozcamos y que estemos más involucrados cuando discutamos con Woods y con Taibo. Y por qué no, yo creo que podemos analizar el libro también aquí entre nosotros. Bueno, eso es los anuncios que tenía que realizar.
y creo que son anuncios que son verdaderamente importantes. Bueno, la idea del día de hoy es hacer una reseña general del libro, del origen del Estado, del origen de la familia de propiedad privada y el Estado, hacer una reseña general para cerrar. Este fue un ciclo largo, fue un ciclo de 5 martes en el mes, otros tienen 4 martes en el mes. Entonces, este ciclo largo lo cumplimos con el libro, pero el libro es un libro verdaderamente rico y que hay algunos puntos que posiblemente no se han visto profundamente, hay otros en los cuales hemos analizado más, pero hay algo que sacamos cada quien como lo más importante del libro y es importante señalar. No sé si podemos empezar contigo, Mari Carmen, y luego con Manuel y luego yo. Mari Carmen. Ok. Pues primero, buenas tardes. Parece ser que aquí ya terminamos este encuentro. Me parece muy interesante y atractiva las noticias que nos estás compartiendo. Y yo solo quiero hacer un mini resumen de todo lo que hemos visto para que ustedes vean, para que la parte de la institución del matrimonio quede en la reflexión de una comparación de cómo lo va explicando desde un principio Engels, desde los estudios que hizo Morgan, hasta terminar con la institución del Estado. Pero la parte de la familia y en el aspecto del matrimonio es lo que a mí me sigue llamando mucho la atención y es lo que quiero rescatar, porque finalmente lo que sucedió a través de este análisis histórico de las clases sociales y los grupos que se fueron formando, es que esta sociedad patriarcal de clases, fue la que instituyó el matrimonio monogámico como lo conocemos a la fecha, ¿no? Y su objetivo original fue y es, y sigue siendo, servir a los intereses de las personas que tienen el poder. En ese inicio fue principalmente el interés de esta clase de hombres ricos en la parte de la posesión y la transmisión de su propiedad privada. Y recordemos que en las etapas como Grecia y Roma antiguos fue donde se consolidó la institución del matrimonio. Sus bases de propiedad del matrimonio monogámico fueron expresadas de una forma llana y muy sencilla. Los juristas romanos formularon el principio de la patria potestad. Esto yo no lo había entendido así, como la patria potestad como todo el poder del padre en el sistema jurídico romano. Y en ese sentido reglamenta la propiedad proporcionando las bases para las leyes de lo que es el matrimonio. Todo fue muy, muy planeado, muy organizado para esta protección de esas propiedades. El matrimonio era para las clases ricas. Los esclavos no se casaban. Se juntaban si había la voluntad de los amos. Y en otra época los plebeyos tampoco se casaban, en el sentido formal, como lo hacían las clases altas, poderosas. Según las viejas costumbres y tradiciones, ellos en esta parte cohabitaban. Por tanto, podemos considerar que el matrimonio fue la innovación de la clase alta, de esta clase poderosa, de esta clase con posesiones, para el beneficio exclusivo de los grandes propietarios, por lo que la propiedad privada dio surgimiento al matrimonio. Así yo podría concluir. Ya que se industrializa la sociedad, las mujeres van quedándose más en el espacio privado que en el público y quedan totalmente dependientes del proveedor, que su pan y su seguridad está en esa situación de ser parte también de las propiedades que se van estableciendo con la persona que es el proveedor. Y eso también queda para los hombres como un compromiso, una responsabilidad vitalicia de que son los que deben de cuidar y son los que deben de proveer
y son los que deben de dar y atender todo lo que tenga que ver con sus esposas, sus hijos, sus hijas y en sí su familia. Y aquí yo puedo llegar nada más al final de que ya la cuestión del matrimonio que se hizo y se estableció con, con ese mito de que era parte de lo que el cielo formaba, como, es decir, que el mito de que los matrimonios se hacían en el cielo y pues todas las bodas, matrimonios siempre fueron hasta que vinieron las leyes de reforma y ya sería otra historia, ¿no? Entonces, finalmente las necesidades intelectuales, sexuales, sociales, emocionales de las mujeres, pues han sido focalizadas por esta institución del matrimonio hacia ellas. Y el alcance de todas estas privaciones, pues se puede referir a las privaciones también que tenían las clases desposeídas que siguen teniendo. Aquí llega mi pequeño resumen. Gracias, Mari Carmen. Manuel. Manuel, ¿se congeló? Creo que se ha congelado Manuel, entonces voy a tomar la palabra yo y espero que se descongele en este rato Manuel. Okay. Yo voy a tratar prácticamente tres temas fundamentales, no sé si que tienen que ver. Escuchando. Ya escuchas, ¿verdad? Perdone. Voy a tratar tres temas fundamentales. Uno, la propiedad, otro, la familia y otro, el Estado. O sea, durante la época en que la propiedad era... Pero no se escuchó. ¿Perdón? Bueno, durante la época en que la propiedad era comunal, las familias también eran comunales. El caso que parece que le interesó mucho a Iñaki, de la familia Punalúa, en la cual había madres, o sea, cada quien sabía quién era su madre, y había tíos porque nadie sabía quién era el padre. De hecho, hasta la aparición de los test de DNA no ha cambiado mucho al respecto, pero digamos que formalmente ha quedado establecido desde el Código Napoleónico que el niño nacido dentro de la familia, el jefe de la familia, que sería el padre, sería el padre del niño, ¿no? Bueno, esto digamos que ha cambiado poco, pero es poco lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, la familia, exactamente como dice Mari Carmen, es un producto social y es un producto social que tiene que ver con la cuestión de la propiedad. Ahora, la propiedad, digamos que no hay nada estable en el mundo, en el universo. Lo único estable es que todo cambia. Entonces, lo que era común, digamos, en la época de la familia Punalúa o en la familia Iroquesa, en la cual son familias que son familias sociales, no familias, digamos, monogámicas o totalmente individuales y personales, tiene que ver también con una propiedad comunal de la tierra y del usufructo de la tierra, el cual se va transformando a partir de crearse un plusproducto, y que este plusproducto pasa a ser apropiado por el jefe del antiguo gen, que se va a convertir en el propietario de todo. Un ejemplo sería en la Biblia Abraham, ¿no? O sea, Abraham aparece, o sea, de ser completamente pobre, y cuando Abraham se convierte en rica toda la tribu de Abraham. Sin embargo, la riqueza pasa a ser propiedad de Abraham, o sea que en la misma Biblia, digamos que dentro de cómo se explicó, se dan los elementos precisamente del surgimiento de la propiedad privada y de la esclavitud, que aparece muy claramente en la historia de Abraham, en los textos de la Biblia. Y ahora, la cuestión del Estado. El Estado surge precisamente de que las clases sociales son irreconciliables. Y son irreconciliables porque si yo soy burgués, yo necesito apropiarme de tu trabajo para tener ganancia. Si no me apropio de tu trabajo para tener ganancia, simplemente me estoy generando riqueza. Y eso crea una contradicción de clase. Y precisamente por el carácter irreconciliable entre las clases,
para evitar un choque frontal entre las clases, se crea el Estado como mediador, como aparentemente es un mediador, pero el Estado responde a los intereses de una clase. O sea, el Estado no puede responder a la sociedad en su conjunto, aunque aparezca en algunos casos como un Estado que aparentemente arbitra entre todos por igual, bueno, arbitra entre todos por igual, pero para mantener el statu quo social e incluso el Estado, lo señalé en otra ocasión, el Estado que pueda ser el Estado más suave, más generoso, como por ejemplo el Estado sueco. El Estado sueco, en el momento en que fue invadido por los nazis, adoptó una política nazi y fue un Estado que se convirtió en enemigo de la mayoría de su población por los intereses de clase. Entonces el Estado va a ser aparentemente neutro, va a ser aparentemente por encima de todo, siempre y cuando no se ponga en peligro las condiciones de dominación de clase, como es el caso chileno. Entonces son tres elementos que me parecen importantes y que están completamente ligados y que me parece que es lo más importante y más claro en el libro de Federico Engels, que sin ser un libro de divulgación, es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, con bases científicas muy interesante, independientemente de los estudios que pueda haber habido después, como por ejemplo Woman's Evolution, el libro de Evelyn Reed, que es un libro que apareció aproximadamente hace 40 años, en el cual Evelyn Reed explica precisamente cómo se van creando estas contradicciones de clase y cómo, por ejemplo, a nivel psicológico, el manejo de los tabús. Por ejemplo, Evelyn Reed señala que el primer tabú social no es el tabú del incesto, sino que sería el tabú del canibalismo, y hace una explicación al respecto, pero que son aportaciones muy importantes después de Engels, pero que no le quitan la validez ni a los trabajos de Bachofen, ni a los trabajos de Morgan, y mucho menos al trabajo de Engels. Gracias. Bien, bueno, lo que es las referencias del resumen que ha hecho Mari Carmen y tú me parecen espléndidas. Yo no diría más que es un libro que debe ser consumido por morenos y pálidos. Me parece un libro esencial para conocer la historia humana, en el sentido de lo que nos dejó y a dónde hemos ido. No sé si sigo en contacto con ustedes. Sí, se escucha. Ok. Me parece un libro primordial que deberían de veras legos y no tan legos acercarse a él. Dices, Jorge, es un libro sin ninguna dificultad para ser comprendido y entendido. Hace años de la publicación de este libro que lo publica Engels, y me parece tan vigente la información que le ofrece a la gente, el análisis y puntual y la genealogía que hace de la civilización en tanto grupo humano organizado, cómo pasamos de un estado primitivo. Pues retomando lo que decía Manuel, es cierto, es un libro que va con mucha coherencia, relatando de manera muy sencilla los diferentes estadios que vivimos, que vivieron nuestros antepasados, y acomodando en una lógica que es muy difícil de no creer, ya siendo científicos o no científicos, en el sentido de cómo se daban las relaciones de producción, las relaciones entre las familias y estas formas de reunirse y de protegerse y de alimentarse y de cuidarse en esas sociedades tan antiguas. Y una cosa que no deja de sorprendernos es la sencillez y la facilidad con que te va llevando a un momento en que nos sitúa en esa parte de la historia en que surge entre las relaciones de producción y los intercambios, surge el exceso, o sea, el excedente. Y cómo cuando trabajaban todas las personas en grupo,
se protegían en común, se cuidaban en común y se trataban en la parte de la comunidad donde los conflictos de guerra eran por unas cuestiones que tenían que ver no con una apropiación del alimento, porque todo estaba dentro de lo cuidado. Y cuando se desarrolla esta parte que algunos trabajan más que otros, porque otros tienen un excedente, es cuando empieza la situación que complica esas relaciones y esa producción y crea unas diferencias, unas diferencias de clase que conllevan a, pues ya, empieza la guerra, la violencia, el forzar y esclavizar y en esta parte del excedente, pues solo los más fuertes y los más ricos son los que van a sobrevivir. En ese sentido, o sea, es como una película así que ya hemos visto y que es fácil de entender, pero lo sorprendente es cómo hasta ahora siguen prevaleciendo o sea, se quedó como para siempre hasta la fecha, ¿no? Esas relaciones de desigualdades, ¿no? Y lo explica también en la parte de la familia, cómo ese poder se da cuando el proveedor es el que tiene y crea como una clase de el jefe de familia y la prole, junto con la esposa ¿cómo se llama? Con la persona que cohabita, cómo se da esta parte de superioridad y de mando, porque es el que no tiene el dinero muchas veces, pero es el que lleva el sustento. Y sobre eso se repite también las relaciones de violencia hacia los dependientes o que no tienen el poder que ahí tiene, ¿no? Que siempre se dan las relaciones de violencia así, de una persona con mayor fuerza o poder hacia otra. Y me parece muy significativo cómo lo explica y pone el ejemplo sobre la situación de las mujeres en ese contexto. Pues Sí, a mí también, en efecto, me parece muy interesante. Y hay un argumento que yo creo que es muy importante, es, por ejemplo, el entendimiento de las sociedades tal como se entienden ellas a sí mismas. Por ejemplo, Gombrich, que escribe una historia del arte que es sumamente importante, en la cual ha vendido 8 millones de libros. Bueno, desde los 50 hasta acá se han vendido 8 millones de historia del arte de Ernest Gombrich. Gombrich, por ejemplo, una cosa que señala que es muy interesante es de que las sociedades que pensaban que nada iba a cambiar, que siempre todo iba a ser igual, tenían un arte que era un arte muy estático. Y en base a eso explica el por qué el arte de Egipto era un arte estático, porque ellos pensaban que su tipo de sociedad nunca iba a cambiar, que siempre iba a ser igual. Entonces, en base a esa creencia de que las cosas no cambian, que siempre son iguales, pues obviamente que los egipcios quedaron rezagados, por ejemplo, respecto a los griegos, que fueron imitadores de los egipcios, pero que tenían una mayor movilidad social. Hago este señalamiento porque es muy común que nos digan, no, las cosas son como son y siempre han sido como son. Eso me recuerda la película de Babe, la cual vi nada más 84 veces cuando mis hijas estaban chicas, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando se estaban comiendo a Roxana y que estaban todos los animales en la ventana, decían, se lo está comiendo, lo cocinaron. Y entonces creo que era el caballo que volteaba y le decía a la vaca, es que las cosas son como son. Y le contestaba a la vaca, y siempre serán como son. O sea, esa mentalidad de que las cosas no cambian es una mentalidad completamente cerrada y que nosotros podemos ver simplemente cómo era la sociedad mexicana en 1900 y cómo era la sociedad mexicana en el 2000. Una sociedad completamente transformada, completamente diferente, porque las cosas no siempre van a ser como son, sino que hay un cambio constante y ese cambio constante lo entienden perfectamente los jóvenes que reniegan precisamente de los adultos y los adultos que cometen la tontería de pensar que todo era mejor en sus tiempos, cuando que los tiempos de hoy, a pesar del COVID, son mejores que los tiempos de antes.
O sea, hay una serie de cambios, una serie de cambios constantes, sobre todo, por ejemplo, en el papel que juegan los jóvenes en la sociedad y en esta sociedad que un día u otro tendrá que cambiar, porque las cosas no serán siempre como son. Egipto era de una manera, nuestra sociedad es de una manera completamente diferente, y precisamente esa posibilidad de cambio hace que las cosas sean bastante dinámicas, bastante transformadoras, y que yo creo que Engels lo deja en claro, porque con Engels vemos la transformación de la sociedad en sus diferentes estadios y cómo la familia responde a una necesidad social de acuerdo al estadio social que se tenga en la sociedad, por lo cual, pues no sabemos hacia dónde va a ir, por ejemplo, la familia en un futuro, pero de que será diferente, será diferente. Es que ya es diferente, o sea, hay una multiculturalidad y también en la parte de género, donde ya, por ejemplo, o sea, están luchando por desconstruir los roles de género, o sea, el hombre así, mujer así. Ahora hay mujeres trans, hombres trans, mujeres cis, queer, es una serie de situaciones que ya cuando se iba a ver hace unos 10, 20 años aquí, que que se tendría que prestar atención a los derechos que tienen las personas como personas, de casarse aunque sean del mismo sexo y poder tener hijas, hijos o adoptar. Entonces sí está cambiando. La situación es que cuando es algo cultural, se puede cambiar y como dices tú, los cambios pueden ser despacios, pero la cultura va cambiando también en base a una necesidad, igual que el idioma, la forma de expresarnos y la forma de obtener y los mismos trabajos, que hay trabajos ahorita y que ya no funcionan, que ya no se pueden seguir realizando y hay otros nuevos que nos sorprenden cómo se están realizando. Yo no sé en qué sentido sea mejor antes que ahora, pero sí me iría por el bien común, o sea, para la situación. El análisis que hizo Engels en esta parte tiene que ver con entender la explotación del hombre hacia otros hombres, y en este caso, pues a la familia y a las mujeres. Entonces, esta parte es una explicación, pero, pero el que tú pongas el tema de que no es inamovible, que se puede cambiar y que hay que aceptar, esa parte es yo creo que hacia dónde quería llevarnos en su análisis, en el sentido de que se modificó por una situación que él se alteró, que se tuvo que dar en ese momento por lo que sucedió, en el contexto de pelear el poder y el excedente, y son cosas nuevas que no se habían pasado. Lo que explica es la historia de cosas innovadoras, eh, ¿cómo se puede decir? Autónomas, no, o sea, no sé si se puede decir originales, que, que no sé, irrepetibles, que sucedieron en base a un movimiento social, a un cambio, pero que no se volvieron, no, ya no pudieron estar en esa sociedad, tuvo que cambiar en la parte de la sociedad. Entonces, ahora, nosotros, ahorita donde estamos, ¿qué cambios se pueden hacer en esta parte de la sociedad? O sea, ya vemos que la parte del matrimonio se está cambiando. Las jóvenes de ahora, por ejemplo, ya no quieren tener hijos, eh, jóvenes tampoco ya quieren casarse. Yo conozco, se está dando la situación de el matrimonio sí está, porque es pesado, porque es costoso, porque no les interesa como institución, porque tienen otras formas de hacerlo. Sí está, hay una tendencia así como a una nueva forma de convivir en familias, hombre con hombre, mujer con mujer, hombres con mujeres, como la parte como vaya a ser, hay una tendencia a que se haga de una manera diferente. Todavía yo no sé cómo va a pasar esto. La situación es de qué manera puedes sobrevivir en estas condiciones, porque la otra parte es que las mujeres tuvimos que empezar a trabajar, no porque lo viéramos como un derecho y llegar así de que es mi derecho y estoy solicitando ese espacio, sino porque también en el mismo modelo de producción
había la necesidad de que más integrantes de la familia entraran a la fuerza laboral para poder subsistir, sobrevivir. Entonces se hizo esta parte de donde la acumulación ahorita es increíble, la diferencia de una clase, creo que es el 2, 3, no sé, tú me puedes decir, por ciento de esa gente que tiene todo el dinero del mundo contra las personas de clase media que cada día se va haciendo clase un cuarto y las personas y pues la fuerza, la mano de obra, mineros, obreros, agricultores que pues ya perdieron hasta las tierras. Entonces sí está cambiando, no sé, ahí la cuestión sería, me gustaría escuchar tu opinión de hacia dónde vamos, hacia dónde va esta sociedad, si como Latinoamérica, como México o a nivel globalizado, o sea, lo que está sucediendo en Europa, a lo mejor es un ejemplo de que sí van con lo de la pandemia, que es lo que está pasando realmente es fuerte. Si hay voltea Alemania y no recuerdo qué otros países hacia a un modelo socialista en donde tienen que intervenir porque esta pandemia ha traído tanta pobreza y en las mujeres más violencia por el hacinamiento, que en esta pobreza la misma clase media está desapareciendo los pequeños empresarios, pero puedes ver tú lo que está pasando en Tijuana, sobre todo. Entonces sí me gustaría esta parte, qué lecciones deja para poder entender el contexto actual y hacia dónde vamos. Bueno, independientemente de la pandemia, en los años 60, el 70% del Producto Interno Bruto era distribuido realmente entre el 90% de la población. Y el 30% quedaba en el 10% de la población, que era el 10% más rico. En el año 2010 era completamente inversa. El 70% del Producto Interno Bruto queda en el 10% de la población nada más. Y el 30% restante queda en el otro 90% de la población. O sea, el decil más rico de la población se lleva el 70% del Producto Interno Bruto, o sea, del ingreso, y el 90% de la población se lleva únicamente el 30% del ingreso. Este es un cambio catastrófico que ha causado de precariedad realmente nunca antes visto, y lo que explica precisamente lo que tú señalabas, ¿no? De que si digamos que cuando éramos niños bastaba con que un miembro de la familia trabajara y mantuviera la familia, y que además eran familias grandes, ahora es necesario que trabajen 2 miembros de la familia para mantener a una familia pequeña. Entonces eso quiere decir que los niveles de explotación han crecido terriblemente. En lo que ha habido una transformación positiva ha sido sobre todo en el nivel cultural, pero no basta nada más con el cambio del nivel cultural, sino que es necesario una transformación también desde el punto de vista económico. Y lo que pasa en Alemania es una intervención del Estado en la economía cada vez mayor. En Estados Unidos también interviene el Estado cada vez mayor en la economía a partir de mayor inversión en la industria, aunque sea para la industria de guerra, ¿no? Digo, qué terrible que inviertan en la industria de guerra, pero de esa forma evitan que caigan las economías. Bueno, ese es un punto sumamente importante. Otra cosa sobre la cual yo quería señalar que habló Engels y que siento que como lo planteó Engels no se está viendo exactamente la forma en que lo planteó, sino que Engels dice lo que caracteriza a un pueblo es su lengua y su dialecto. Entonces explico lo del dialecto. O sea, el español es una lengua, pero el español de Mexicali es un dialecto mexicalense del español. El español de Tijuana es un dialecto tijuanense del español. Mientras que una cosa en Tijuana está muy chida, en Mexicali está muy chila. O sea, hay un cambio en el lenguaje.